Contraté a una mujer para limpiar las canaletas en una mañana soleada de jueves, y menos de 20 minutos después llamó a mi puerta con el rostro pálido. «Perdone que la moleste, doña Marta, pero ¿usted vive sola aquí?» Mi taza de té tembló en mi mano. «Vivo con mi nieta. ¿Por qué?» Ella vaciló mirando hacia atrás, hacia la ventana del ático. «Porque hay alguien allá arriba. Vi una sombra moviéndose y escuché a alguien llorando. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber que mi historia está llegando a personas en tantos lugares diferentes. Eso me da fuerzas para compartir lo que pasó. Mi nombre es Marta. Tengo 73 años y durante toda mi vida me he sentido orgullosa de ser una mujer atenta. Crié a 3 hijos sola después de que mi esposo falleció en un accidente de trabajo cuando yo tenía apenas 35 años. Trabajé como enfermera por 40 años, cuidando personas, notando detalles que otros ignoraban, salvando vidas porque prestaba atención a las señales. Pero cuando se trata de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, a veces uno se vuelve ciego. A veces uno elige no ver. Mi nieta Isabela se vino a vivir conmigo hace 3 años, después de que mi hija Marcia murió de cáncer. La niña tenía apenas 22 años en ese entonces. Estaba devastada, perdida. La recibí con los brazos abiertos. Esta casa siempre fue demasiado grande para mí sola después de que enviudé. 4 recámaras, 2 pisos, un ático espacioso que casi no usaba. Tener a Isabela aquí trajo vida nuevamente a estas habitaciones silenciosas. Era una niña dulce, siempre lo fue. Estudiosa, dedicada, trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa. Pasaba horas en la computadora, creando logotipos, arte para redes sociales, ese tipo de cosas. Yo no entendía muy bien su trabajo, pero veía que tenía talento. Los clientes siempre la elogiaban. El dinero entraba regularmente. Ella pagaba su parte de los gastos sin que yo tuviera que pedirlo. Era una nieta ejemplar. Pero en los últimos 6 meses, algunas cosas empezaron a incomodarme. Cosas pequeñas. Cosas que intentaba ignorar porque no quería ser esa abuela entrometida, esa vieja paranoica que ve problemas donde no existen. Isabela empezó a hacer compras mucho más grandes en el supermercado. Antes comprábamos para las 2. Ahora traía bolsas y más bolsas. Cuando le preguntaba, decía que estaba cocinando más, preparando recipientes para la semana, ahorrando tiempo. Tenía sentido. Me estaba haciendo vieja. Tal vez comía menos de lo que imaginaba. Después empecé a escuchar ruidos por la noche. Pasos en el pasillo, el crujir de las tablas del piso arriba de mi recámara. Isabela decía que era insomnio, que estaba trabajando hasta tarde. Yo le creía. Los jóvenes tienen sus propios horarios, ¿no es así? Pero los ruidos venían del ático. E Isabela me dijo que usaba el ático solo para guardar cajas viejas, cosas que heredamos de mi hija. ¿Por qué subiría allá en medio de la madrugada? Una vez, hace como 2 meses, me desperté a las 3 de la mañana y escuché voces apagadas. Me quedé acostada en la cama, con el corazón acelerado, intentando identificar de dónde venían. No era la televisión, no era el radio. Eran voces de verdad, viniendo de algún lugar arriba de mí. A la mañana siguiente, le pregunté a Isabela si había traído a alguien a casa. Se rió y dijo que debía haberlo soñado, que a veces veía clases en línea para aprender nuevas técnicas de diseño. ¿Clases en línea a las 3 de la mañana? Pero no quise discutir. No quise parecer una vieja controladora. Lo que realmente debió haberme alertado fue la ropa. Hace 3 semanas, mientras doblaba la ropa limpia, noté que había prendas que no eran mías ni de Isabela. Un suéter color vino, talla chica. Isabela usaba mediana. Pantalones de mezclilla que no eran de su estilo. Calcetines que nunca había visto. Cuando le pregunté, dijo que había comprado ropa nueva, que estaba experimentando un estilo diferente. Le creí porque quería creerle. Pero mi mente de enfermera, entrenada para observar, para cuestionar, empezó a hacer conexiones que yo no quería hacer. Las compras aumentadas, los ruidos nocturnos, la ropa extraña, las largas horas que Isabela pasaba en el ático, incluso después de decirme que ahí solo había cajas viejas. Y había algo más.
Isabela se había vuelto protectora con respecto al ático. Cuando sugerí que subiéramos juntas para organizar las cosas de Marcia, hacer una donación, se puso tensa. Dijo que ya había organizado todo, que no había necesidad, que yo no debía cansarme subiendo esas escaleras tan empinadas. Tenía razón sobre las escaleras, mis rodillas ya no son las mismas, pero la forma en que lo dijo, la urgencia en su voz, me hizo desconfiar. Entonces llegó aquel jueves. Jueves, 14 de marzo. Nunca olvidaré esa fecha. Había contratado a doña Fátima para limpiar las canaletas. Ella venía 2 veces al año a hacer ese servicio. Era una mujer seria, trabajadora, madre de 4 hijos. Esa mañana, Isabela había salido temprano. Dijo que iba a ver a un cliente en el centro de la ciudad para discutir un proyecto grande. Salió a las 8:30. Doña Fátima llegó a las 9. Yo estaba en la cocina preparando galletas cuando escuché los golpes en la puerta. Pensé que doña Fátima había terminado demasiado rápido, pero cuando abrí, vi su rostro. Estaba blanca, con los ojos de plato. Fue cuando me hizo esa pregunta que lo cambió todo. ¿Usted vive sola aquí? Le dije que vivía con mi nieta. Fue entonces cuando me contó lo de la sombra en la ventana del ático, sobre el llanto que había escuchado. Mi primer instinto fue defender a Isabela. Le dije a doña Fátima que debió ser un reflejo, tal vez de algún pájaro. En cuanto al llanto, tal vez era el viento. Ella me miró con una expresión que mezclaba lástima y certeza. Doña Marta, yo sé reconocer a una persona cuando la veo, y sé reconocer el sonido de alguien llorando. Hay alguien allá arriba. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí esa sensación que conocía bien de mis años de enfermería, cuando sabes que algo está mal, incluso antes de que aparezcan todas las señales. Le pedí a doña Fátima que terminara su trabajo. Le pagué en efectivo, como siempre. Se fue lanzándome miradas preocupadas. En cuanto cerré la puerta, me quedé parada en el pasillo, mirando la escalera que llevaba al segundo piso. Del segundo piso, una escalera más estrecha subía al ático. Isabela siempre mantenía la puerta del ático con llave. Decía que era para que yo no subiera sola y me lastimara. Pero, ¿sería solo eso? Subí despacio, agarrándome fuerte del pasamanos. Mis rodillas protestaban en cada escalón. Llegué al segundo piso. La puerta del cuarto de Isabela estaba cerrada. La puerta de mi antiguo cuarto de costura estaba cerrada. Y la puerta del ático, al final del pasillo, también estaba cerrada. Me acerqué. Mi mano tembló cuando toqué la perilla, cerrada, como siempre. Pero entonces hice algo que no hacía hace años. Pegué el oído a la puerta y escuché. Silencio, solo silencio. Iba a rendirme cuando lo escuché. Un sonido ahogado, como si alguien hubiera intentado sofocar un sollozo. Se me heló la sangre. Toqué ligeramente la puerta. ¿Hay alguien ahí? Silencio total. Pero era un silencio diferente ahora, un silencio tenso de quien está conteniendo la respiración. Por favor, dije con la voz trémula, si hay alguien ahí, puedo ayudar. Nada. Bajé las escaleras, pero mi mente daba vueltas. Necesitaba entrar en ese ático. Necesitaba ver qué me estaba ocultando Isabela. El resto de esa mañana pasó como un borrón. Me quedé sentada en la cocina, mirando al techo, como si pudiera ver a través de las tablas de madera lo que había allá arriba. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que mi imaginación de vieja estaba creando problemas donde no existían. Pero 40 años como enfermera me enseñaron a confiar en mis instintos. Y mis instintos gritaban que algo estaba profundamente mal. Isabela regresó a casa a las 2 de la tarde. Entró sonriendo, cargando un portafolios elegante, el cabello recogido en un chongo perfecto. «Hola, abue. La reunión fue genial. Creo que voy a cerrar este contrato». Me dio un beso en la frente, como siempre hacía. Se preparó un sándwich, platicó animadamente sobre el proyecto, sobre cómo el cliente quedó impresionado con su portafolio. Todo normal. Todo perfectamente normal. Pero yo la observaba con otros ojos ahora. «¿Cómo fue la limpieza de las canaletas?», preguntó casualmente mientras mordía su sándwich. «Bien», respondí, midiendo mis palabras.
Doña Fátima comentó que escuchó ruidos extraños viniendo del ático. Vi el cambio en su rostro. Fue sutil, apenas una fracción de segundo, pero lo vi. Sus ojos se entrecerraron levemente. Su mandíbula se puso tensa. Después sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Probablemente los ratones. Ya te dije que necesitamos poner veneno allá arriba. Dijo que escuchó a alguien llorando, continué, observando cada reacción, y vio una sombra en la ventana. Isabela soltó el sándwich. Por un largo momento nos quedamos mirándonos. Entonces se rió, pero era una risa forzada, artificial. Abue, ella tiene mucha imaginación. Ya sabes cómo son esas mujeres, siempre inventando historias. Probablemente vio el reflejo de los árboles y pensó que era una persona. Se levantó, llevó el plato al fregadero. Por cierto, tengo que trabajar. Tengo una fecha de entrega muy apretada. Y subió las escaleras antes de que yo pudiera responder. Escuché sus pasos en el segundo piso. Después escuché el sonido inconfundible de una llave girando en una cerradura. Estaba en el ático. Me quedé ahí sentada, con las manos temblando. Mi propia nieta me estaba mintiendo. Estaba segura ahora. La pregunta era, ¿qué estaba escondiendo? Y más importante, ¿a quién estaba escondiendo? Esperé hasta el anochecer. Isabela bajó a las 7 para cenar. Comimos en silencio, un silencio incómodo que nunca había existido entre nosotras. Ella evitaba mi mirada. Yo evitaba hacer más preguntas. Después de la cena, dijo que iba a trabajar hasta tarde y subió de nuevo. Escuché la puerta del ático abrirse y cerrarse. Me quedé despierta en mi cama hasta la medianoche, escuchando. Los sonidos estaban ahí, como siempre. Pasos, voces apagadas, pero esta vez realmente estaba prestando atención. A las 2 de la mañana escuché a Isabela bajar. Fui hasta la puerta de mi cuarto y me asomé por la rendija. Vi a mi nieta cargando una charola con comida. Pan, frutas, una botella de agua. Subió rápidamente, mirando hacia atrás como si temiera ser vista. Regresó 10 minutos después con la charola vacía. Mi corazón estaba acelerado. Alguien estaba viviendo en mi ático, e Isabela estaba alimentando a esa persona a escondidas. A la mañana siguiente, viernes, esperé a que Isabela saliera a su caminata matutina. Tenía el hábito de correr en el parque todas las mañanas a las 7. En cuanto se cerró la puerta, subí las escaleras lo más rápido que mis rodillas me permitían. Llegué a la puerta del ático, cerrada, como siempre. Pero yo había vivido en esta casa por 45 años. Conocía cada rincón, cada secreto. Había una llave de repuesto del ático guardada en un lugar que solo yo sabía. Fui a mi cuarto, abrí el cajón de mi cómoda, quité una pila de pañuelos antiguos y ahí estaba. Una llave de bronce, oxidada, que no veía hace años. Mi mano temblaba mientras la sostenía. Regresé a la puerta del ático. Metí la llave en la cerradura. Por un momento, vacilé. ¿Realmente quería saber qué había allá arriba? Pero la imagen de la charola con comida, llevada a escondidas en medio de la noche, me impulsó. Giré la llave. La cerradura se resistió por un momento. Después cedió con un clic. Abrí la puerta despacio. Una escalera estrecha de madera subía en la oscuridad. Encontré el interruptor y prendí la luz. Un foco débil iluminó los escalones. Empecé a subir, cada paso crujiendo bajo mi peso. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llegué arriba. El ático era grande, con techo inclinado y vigas de madera expuestas, cajas apiladas en un rincón, los muebles viejos cubiertos con sábanas. Pero mis ojos fueron directo al otro lado de la habitación. Había una división, una pared de triplé que no existía antes, creando un cuarto separado. Y en la pared, una puerta con una cerradura nueva, por fuera. Se me revolvió el estómago. Me acerqué despacio, pisando con cuidado las tablas viejas del piso. Me detuve frente a la puerta. Había luz saliendo por debajo de ella, y entonces lo escuché.
Una respiración. Alguien estaba respirando del otro lado. «¿Hola?», dije con la voz trémula. La respiración se detuvo. Silencio tenso. «Por favor, no tengas miedo. Mi nombre es Marta. Yo vivo aquí. ¿Quién está ahí?». Un largo silencio. Entonces, una voz. Débil, ronca, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. «Auxilio». La palabra salió en un susurro desesperado. «Por favor, ayúdeme». Mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Realmente había alguien encerrado en mi ático. «¿Quién eres?», pregunté, presionando la palma de mi mano contra la puerta. «Mi nombre es Julia», respondió la voz, más fuerte ahora, cargada de emoción. «Julia Tavares. Estoy aquí hace mucho tiempo. Por favor, tiene que sacarme de aquí». Intenté abrir la puerta, pero estaba bajo llave. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando una llave, algo para forzar la cerradura. «Julia, te voy a sacar de aquí, lo prometo, pero tienes que contarme qué está pasando». Hubo un sollozo del otro lado. «Isabela, ella me encerró aquí. Hace 8 meses, tal vez más, perdí la cuenta de los días». 8 meses. Mi nieta había mantenido a alguien prisionero en mi ático por 8 meses. Sentí náuseas. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? La respuesta vino entrecortada por el llanto. Porque descubrí la verdad sobre ella, sobre lo que le hizo a Tomás. Tomás. El nombre me golpeó como un puñetazo. Tomás era el novio de Isabela. Habían andado por 2 años. Era un muchacho gentil, trabajador, estudiante de ingeniería. Desapareció hace como 1 año. Isabela dijo que él había terminado la relación y se había mudado a la Ciudad de México por un empleo nuevo. Ella estuvo destrozada por semanas, o al menos eso fue lo que mostró. «¿Qué pasó con Tomás?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Julia se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de horror. «Isabela lo mató. Yo lo vi. Era su mejor amiga en ese entonces. Estaba aquí en la casa esa noche. Discutieron, él quería terminar. Isabela se puso furiosa. Ella lo empujó por la escalera. Él cayó y se golpeó la cabeza. Había sangre por todas partes. Mi visión se oscureció por las orillas. Me apoyé en la pared con más fuerza. «No», susurré. «No, eso no puede ser verdad». Pero mi mente ya estaba haciendo conexiones. La escalera empinada del sótano, la mancha en el tapete que Isabela dijo que era vino derramado, la forma en que insistió en contratar a una empresa de limpieza específica para limpiar el sótano, diciendo que yo no debía preocuparme por eso. Las piezas encajaban en una imagen que yo no quería ver. «Intenté llamar a la policía», continuó Julia, con la voz entrecortada. «Pero ella me atrapó, me arrastró hasta aquí y me encerró. Dijo que si gritaba, si hacía ruido, mataría a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito. Ella sabe dónde viven. Me enseñó fotos de ellos, fotos recientes. Así que me quedé callada. Me quedé callada porque tenía miedo de que les hiciera daño». Lágrimas corrían por mi rostro. «Julia, ¿cuántos años tienes?» 23, la misma edad de Isabela. «¿Tu familia te está buscando?» «Sí», sollozó. «Isabela me enseñó los carteles de persona desaparecida. Me enseñó a mi mamá llorando en la televisión. Pero no puedo dejar que les haga daño. No puedo». Escuché un sonido abajo, la puerta del frente abriéndose. Isabela había regresado de correr antes de tiempo. El pánico me invadió. «Julia, me tengo que ir. Pero te prometo que te voy a sacar de aquí. No hoy, pero pronto. Tienes que confiar en mí. Por favor», suplicó. «Por favor, no me deje aquí. Ya no aguanto más». «Voy a volver», prometí, alejándome ya de la puerta. «Resiste un poco más». Bajé la escalera del ático lo más silenciosamente posible, cerré la puerta con llave, corrí a mi cuarto y guardé la llave. Mi corazón latía descontroladamente. Escuché los pasos de Isabela subiendo. Fue directo al baño. Escuché la regadera abrirse. Me senté en mi cama.
temblando de pies a cabeza. Mi nieta, la niña que yo había ayudado a criar, que había vivido bajo mi techo, era una asesina. Y mantenía a una joven inocente encerrada en el ático, amenazando a su familia para garantizar su silencio. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciega? Los recuerdos volvieron con fuerza. La desaparición de Tomás, la tristeza de Isabela, que ahora parecía tan falsa, la forma en que insistió en limpiar el sótano sola, los ruidos nocturnos que yo había ignorado. Todas las señales estaban ahí, y yo había elegido no ver. Necesitaba llamar a la policía, pero si lo hacía ahora, sin pruebas, Isabela podría negarlo todo. Podría lastimar a Julia, tal vez matarla para eliminar a la testigo. Podría huir. Y lo peor, si realmente sabía dónde vivía la familia de Julia, podría cumplir sus amenazas. Necesitaba un plan, necesitaba pruebas, y necesitaba proteger a Julia mientras conseguía ambas cosas. Me obligué a calmarme. Respiré profundo varias veces, una técnica que aprendí en décadas de emergencias médicas. Pensé como enfermera, no como abuela. Necesitaba tratar esto como una crisis, con lógica y cuidado. Primero, necesitaba ganar tiempo. Fingir que no sabía nada. Seguir actuando normalmente con Isabela. Segundo, necesitaba documentar evidencias. Tercero, necesitaba encontrar una forma de ayudar a Julia sin poner a su familia en riesgo. Isabela salió de bañarse. La escuché moviéndose por su cuarto. Unos minutos después bajó. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno, como hacía todas las mañanas. Mi nieta entró sonriendo, con el cabello aún húmedo. «Buen día, abue, no inventes, tengo muchísima hambre». Se sentó a la mesa. Le puse un plato de huevos a la mexicana y pan tostado enfrente. Mi mano temblaba levemente, pero intenté disimularlo. «¿Estás bien?», preguntó Isabela notándolo. «Te ves pálida». «Solo una noche de mal sueño», respondí, forzando una sonrisa. «Cosas de vieja, ya sabes». Se rió y empezó a comer. Me senté frente a ella, tomando mi café, observando. ¿Cómo nunca había notado la frialdad en sus ojos? La forma calculada en que se movía, hablaba, sonreía. Todo parecía una actuación ahora. Una máscara perfecta escondiendo a un monstruo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Vivir bajo el mismo techo que mi nieta, sabiendo lo que había hecho, lo que estaba haciendo, y tener que fingir que todo estaba normal. Todas las mañanas me despertaba con el peso del secreto aplastándome el pecho. Todas las noches me quedaba despierta escuchando los sonidos del ático, sabiendo que Julia estaba allá arriba, presa, esperando una salvación que yo aún no sabía cómo proporcionar. Empecé a observar a Isabela más atentamente. Su rutina era meticulosa. Subía al ático 3 veces al día, temprano por la mañana, antes de correr, cuando le llevaba el desayuno a Julia, por la tarde, cuando le llevaba la comida, y tarde por la noche, alrededor de las 2 de la mañana, cuando le llevaba la cena. Siempre cerraba la puerta del ático tras de sí. Siempre llevaba una llave específica en el bolsillo, una llave diferente a la que yo había encontrado. Noté otras cosas también. Isabela hacía compras en efectivo, nunca con tarjeta. Eso dejaba menos rastros. La ropa extra que yo había visto en la lavandería era de Julia. Isabela lavaba la ropa de la prisionera junto con la nuestra. Había medicamentos en el botiquín del baño que yo no reconocía. Ansiolíticos, pastillas para dormir. Isabela probablemente los estaba usando para mantener a Julia dócil, controlable. Al tercer día de haber descubierto a Julia, encontré una oportunidad. Isabela tenía una reunión importante con un cliente nuevo en el centro de la ciudad. Salió a las 10 de la mañana y dijo que no volvería hasta la tarde. En cuanto vi su coche desaparecer en la esquina, subí las escaleras. Mis rodillas protestaban, pero ignoré el dolor. Llegué al ático, abrí la puerta, subí la escalera estrecha. Me detuve frente a la puerta del cuarto improvisado donde Julia estaba presa. «Julia», llamé bajito. «Soy yo, Marta. Isabela salió. Tengo algunas horas». Escuché movimiento del otro lado. «¿Doña Marta?»
Su voz sonaba tan aliviada que se me partió el corazón. Necesito hacerte algunas preguntas. Necesito entender todo para poder ayudarte bien. ¿Puedes contarme todo lo que pasó? Y ella me lo contó. A través de esa puerta cerrada, Julia me contó la historia más terrible que jamás había escuchado. Ella e Isabela habían sido mejores amigas desde la universidad. Cuando Marcia, mi hija, murió e Isabela se vino a vivir conmigo, Julia la visitaba seguido. Ella y Tomás se llevaban bien. Pero Isabela era posesiva con Tomás. Excesivamente posesiva. Julia se daba cuenta, pero pensaba que era solo inseguridad normal. Aquella noche fatal, hace un año, Julia había venido a cenar con nosotras. Lo recordaba vagamente. Me había ido a dormir temprano porque no me sentía bien. Después de que me dormí, llegó Tomás. Él e Isabela discutieron en su cuarto. Julia escuchó todo desde la planta baja. Tomás quería terminar. Decía que Isabela era controladora, sofocante, que necesitaba espacio. Isabela le suplicó. Lloró. Después se puso furiosa. Salieron del cuarto, contó Julia, con la voz temblando por el recuerdo. Tomás ya se iba. Estaba al principio de la escalera del sótano cuando Isabela le gritó algo sobre que se arrepentiría de dejarla. Él se volteó para responder y ella lo empujó. Lo vi, doña Marta. Lo vi con mis propios ojos. Estiró las manos y lo empujó con fuerza. Él cayó rodando por la escalera. El sonido. Nunca voy a olvidar ese sonido. Julia había corrido a ayudar. Tomás estaba en el piso del sótano, inmóvil, sangrando de la cabeza. Ella quiso llamar a una ambulancia, pero Isabela se lo impidió. Dijo que nadie creería que fue un accidente. Dijo que yo era cómplice por estar en la casa. Dijo que necesitábamos esconder el cuerpo y fingir que se había ido. ¿Y tú aceptaste?, pregunté, intentando no sonar acusadora. Estaba aterrada, sollozó Julia. Es mi mejor amiga, o lo era. Y estaba tan convincente, diciendo que fue un accidente, que ella no quiso hacer eso. Yo le creí, así que ayudé. Ayudé a envolver el cuerpo en sábanas. Ayudé a meterlo en la cajuela de su coche. Ella dijo que conocía un lugar para enterrarlo. Sentí náuseas. ¿Y después? Después de que regresamos, me di cuenta de lo que habíamos hecho. Había ayudado a esconder un cuerpo. Era cómplice de todo. Entré en pánico. Le dije a Isabela que iba a decir la verdad, que teníamos que llamar a la policía. Fue cuando ella cambió. Sus ojos se volvieron fríos, vacíos. Me agarró, me arrastró hasta aquí y me encerró. Eso fue hace 8 meses. 8 meses viviendo en un cuarto diminuto en el ático. 8 meses comiendo solo lo que Isabela le daba. 8 meses sin ver el sol, sin respirar aire fresco, sin contacto humano más allá de la persona que la aprisionó. ¿Cómo sobreviviste?, pregunté, asombrada y horrorizada. Pensé en rendirme muchas veces, admitió Julia. Pero pensaba en mi familia. Isabela me enseñaba fotos de ellos. Me decía dónde estaban, qué hacían. Dijo que si hacía cualquier ruido, si intentaba llamar la atención, los mataría. Y le creí. Después de lo que vi que le hizo a Tomás, sabía que era capaz. Miré alrededor del ático, buscando algo que pudiera usar para forzar la cerradura. Pero era una cerradura moderna, resistente. Necesitaría herramientas adecuadas, y eso podría hacer ruido, alertar a los vecinos. Doña Marta, dijo Julia, su voz volviéndose más urgente. Hay algo que tiene que saber. Hace 2 semanas, Isabela me dijo algo. Dijo que estaba cansada de mantener el secreto. Dijo que estaba planeando hacer parecer que yo me había quitado la vida. Dejar que encontraran mi cuerpo en algún lugar, con una nota de suicidio falsa. Está planeando matarme pronto. Se me heló la sangre. Miré el reloj. Isabela podía volver en cualquier momento. Julia, escucha, voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar a la policía, pero tengo que hacerlo de la manera correcta. Necesito pruebas, necesito garantizar que tu familia esté protegida primero. ¿Puedes aguantar unos días más? Silencio. Después, una voz pequeña.
No tengo opción, ¿verdad? Eres fuerte, le dije. Sobreviviste 8 meses. Puedes sobrevivir unos días más. Y te prometo por lo más sagrado, que te voy a sacar de aquí. Lo voy a hacer bien para que Isabela nunca más pueda lastimarte a ti ni a tu familia. Bajé las escaleras del ático con lágrimas en los ojos, cerré la puerta y regresé a mi cuarto. Me senté en la cama, temblando. Necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Pasé toda la noche despierta, formulando un plan. No podía simplemente llamar a la policía. Eso pondría a Julia y a su familia en riesgo inmediato. Isabela podría hacer algo desesperado. Tenía que ser más inteligente. Necesitaba pruebas concretas de lo que Isabela había hecho, pruebas que la condenaran sin duda. Y necesitaba ayuda de alguien en quien pudiera confiar plenamente. A la mañana siguiente, mientras Isabela estaba en la regadera, tomé mi celular y llamé a mi hijo, Roberto. Él vivía en Monterrey, era comandante de la policía desde hace 15 años. Si alguien podía ayudarme, era él. Cuando contestó, obligué a mi voz a sonar normal. Roberto, hijo, ¿cómo estás? Mamá, qué sorpresa, ¿todo bien y usted? Necesito hablar contigo, susurré. En persona, es urgente, pero no puedo explicarlo por teléfono. Sentí la preocupación en su voz. ¿Qué pasó? ¿Está usted bien? ¿Es Isabela? No puedo hablar ahora. ¿Puedes venir mañana? Temprano, antes de las 7. Y por favor, no le avises a Isabela que vas a venir. Hubo una pausa. Roberto me conocía lo suficiente para saber que yo no pediría eso sin una buena razón. Estaré ahí a las 6:30. Mamá, ¿estás segura de que está bien? Lo estaré cuando llegues, respondí y colgué. Isabela bajó a desayunar. Estaba de buen humor, canturreando mientras preparaba un jugo. Oye, abue, estaba pensando. ¿Qué tal si nos vamos de viaje? Como a un crucero o algo así. Solo nosotras dos. Podemos pasar unos días fuera, relajarnos. Se me revolvió el estómago. Quería sacarme de la casa, probablemente para hacer algo con Julia sin que yo estuviera cerca. Qué idea tan interesante, forcé una sonrisa. Pero sabes, mis rodillas están muy mal para viajes largos. Tal vez el próximo año. Vi la frustración brillar rápidamente en sus ojos antes de ser enmascarada por otra sonrisa. Está bien, no hay prisa. Pero yo lo sabía. El tiempo se estaba acabando. Isabela estaba planeando algo y yo necesitaba acelerar mis propios planes. Esa noche, cuando subió a llevarle comida a Julia, hice algo arriesgado. Tomé su celular que se estaba cargando en la cocina y rápidamente accedí a sus mensajes. No tenía contraseña. Confiaba en que yo no me metería en sus cosas. ¡Qué ironía! Encontré conversaciones con personas que no conocía. Alguien llamado M, que parecía estar ayudando con algo. Deslicé los mensajes, mi corazón acelerándose. ¿El lugar está listo? Sí, como quedamos. ¿Y la fecha? El próximo miércoles. No va a dejar rastros. El próximo miércoles. En 5 días. Isabela estaba planeando deshacerse de Julia en 5 días. Tomé fotos de las conversaciones rápido con mi propio celular, borré el historial de lo que había visto y puse su teléfono de regreso. Subí las escaleras lo más silenciosamente posible y regresé a mi cuarto antes de que Isabela bajara. A la mañana siguiente me desperté a las 5:30. Isabela aún dormía. Bajé, preparé café cargado y esperé en la sala. A las 6:30 en punto, escuché el coche de Roberto estacionarse en la calle. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Mi hijo me abrazó. Su rostro mostraba preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Entra», susurré. «Rápido, antes de que despierte». Nos sentamos en la cocina. Roberto venía de uniforme. Venía directo de un operativo nocturno. Miré al hijo que había criado, que se había convertido en un hombre bueno, un policía dedicado, y se lo conté todo. Sobre Julia encerrada en el ático, sobre Tomás asesinado, sobre las amenazas a la familia de Julia, sobre el plan de Isabela de deshacerse de la testigo en 5 días. Roberto se puso pálido. «Mamá,
¿Estás segura? Isabela, es mi sobrina, la vi crecer. Yo también, respondí, con lágrimas corriendo, y te estoy diciendo que es peligrosa, mortalmente peligrosa. Le enseñé las fotos de los mensajes que había tomado. Roberto las estudió, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Tenemos que actuar rápido, pero con cuidado. Si se da cuenta de que lo descubrimos, puede hacer algo desesperado. Lo sé, acepté. Por eso te llamé. Necesito que me digas qué hacer. Roberto pensó por un momento, con su mente de policía trabajando. Primero, necesito escuchar a Julia. Necesito su declaración. Segundo, necesito localizar el cuerpo de Tomás. Sin eso, el caso es más difícil. Tercero, necesito proteger a la familia de Julia antes de que hagamos cualquier movimiento. ¿Y qué hay del M de los mensajes? Lo voy a rastrear, pero eso toma tiempo. Tenemos 5 días. Menos que eso, corregí. Tenemos que actuar antes del miércoles. Roberto asintió. Voy a poner a un equipo discreto vigilando la casa. Si Isabela intenta salir con Julia, la vamos a interceptar. Mientras tanto, sigue actuando normal. No dejes que note que lo sabemos. ¿Y Julia? ¿Aguanta unos días más? Pensé en la joven encerrada allá arriba, que ya llevaba 8 meses sobreviviendo a una pesadilla. Va a tener que aguantar. Escuchamos un ruido arriba. Isabela se estaba despertando. Roberto se levantó rápido. Me voy. Pero mamá, cualquier cosa, cualquier movimiento extraño, llámame de inmediato. Tendré a un equipo listo en cualquier momento. Me abrazó fuerte. Y tenga cuidado, si realmente mató una vez, puede matar de nuevo. Después de que Roberto se fue, subí a mi cuarto. Pocos minutos después, Isabela bajó. Escuché un coche, comentó casualmente. ¿Era alguien conocido? Solo un vecino. Mentí, sorprendida de la facilidad con la que me salió la mentira. Necesitaba un poco de azúcar. Me observó por un largo momento, y por un segundo aterrador, pensé que lo sabía. Entonces sonrió. Voy a hacer hot cakes, tus favoritos. Mientras cocinaba, silbando suavemente, miré la espalda de mi nieta y me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. Cómo la niña dulce que conocía se había transformado en este monstruo. Los 3 días siguientes fueron una agonía. Cada momento, cada interacción con Isabela era una actuación. Tenía que fingir que todo estaba normal, que no sabía que había una prisionera en el ático, que mi nieta no era una asesina. Era como vivir en una película de terror, donde el monstruo está sentado frente a ti en el desayuno, sonriendo y platicando del clima. Roberto trabajaba tras bambalinas. Me llamaba cuando Isabela no estaba cerca, dándome actualizaciones. Había localizado a la familia de Julia y puesto protección discreta, oficiales de civil vigilando su casa sin que ellos lo supieran. Había rastreado al M de los mensajes. Era un hombre llamado Marcos, que tenía antecedentes penales y aparentemente Isabela le estaba pagando para ayudar a descartar a Julia. En cuanto al cuerpo de Tomás, eso era más complicado. Roberto necesitaba más información y la única persona que sabía dónde estaba era Isabela o Julia. Una mañana, cuando Isabela salió a comprar el mandado, aproveché para subir al ático de nuevo. «Julia», llamé a través de la puerta, «necesito que intentes recordar algo. Aquella noche, cuando tú e Isabela escondieron el cuerpo de Tomás, ¿a dónde fueron? ¿Algún detalle que recuerdes?» Julia se quedó en silencio, claramente intentando recordar un recuerdo traumático. Fue fuera de la ciudad. Tardamos como 2 horas. Había un camino de tierra, una zona rural. Recuerdo un viejo molino abandonado, o algo parecido. Y había un lago cerca. Ella dijo que era propiedad de su familia, que nadie iba ahí hace años. Mi corazón se disparó. Sabía exactamente dónde era. La propiedad de mi difunto esposo, heredada por mi hija Marcia y luego por Isabela. 40 hectáreas de tierra en las afueras, con una vieja casa de campo que nadie usaba hace décadas. Había, de hecho, un molino en ruinas y un pequeño lago. ¿Puedes recordar más detalles? ¿Dónde exactamente en la propiedad?
Había un puente de madera viejo sobre un arroyo, dijo Julia con su voz temblorosa. Lo cruzamos, y después fuimos cerca de unos árboles grandes, eucaliptos, creo. Ella cavó un hoyo. Yo no ayudé, no podía. Solo me quedé mirando, en shock. Después lo enterró y lo cubrió con hojas y ramas. Memoricé cada detalle, y después de que Isabela volvió, llamé a Roberto con la información. «Voy a mandar a un equipo para allá mañana», dijo. «Discreto. Si encontramos el cuerpo, tendremos pruebas suficientes para arrestarla de inmediato». «¿Pero y Julia? ¿Y su familia?» «El equipo va a actuar rápido. En cuanto tengamos el cuerpo, vamos a rodear la casa. Isabela no tendrá tiempo de hacer nada». Martes. Un día antes del plazo final de Isabela. La tensión en la casa era palpable. Isabela estaba extrañamente tranquila, casi serena. Se pasó el día organizando papeles, limpiando su cuarto, como si se estuviera preparando para algo. Por la noche bajó con una botella de vino. «¿Abue? ¿Brindamos?» Se me revolvió el estómago. «¿Brindar por qué?» «Por los nuevos comienzos», dijo ella sirviendo 2 copas. «A veces necesitamos dejar el pasado atrás y seguir adelante». Las palabras tenían un doble sentido siniestro. Tomé la copa, pero no bebí. Cuando Isabela no estaba mirando, tiré el vino en una maceta. No confiaba en nada de lo que me diera ahora. Isabela se bebió su copa entera, después subió. «Me voy a dormir temprano. Mañana será un día importante». Después de que se fue a su cuarto, llamé a Roberto. «Está planeando algo para mañana, estoy segura». «El equipo encontró el cuerpo hoy por la tarde», dijo Roberto, y sentí un alivio terrible. «Exactamente donde dijo Julia. Estamos procesando las pruebas. Mañana por la mañana estaremos listos para actuar». «Por favor, que sea temprano», supliqué, «antes de que pueda hacer cualquier cosa». «A las 6 de la mañana. Tendremos a un equipo rodeando la casa. No vamos a dejar que escape, mamá». Pero no pude dormir esa noche. Me quedé acostada en la cama, escuchando cada ruido de la casa. Cerca de las 2 de la mañana, escuché los pasos familiares de Isabela subiendo al ático. Esta vez, se tardó más de lo normal allá arriba. 40 minutos, 1 hora. ¿Qué estaba haciendo? Cuando finalmente bajó, me acerqué a mi puerta y me asomé por la rendija. Vi a Isabela cargando una maleta grande. Se me heló la sangre. ¿Se estaba preparando para huir? Subió de nuevo. Después de unos minutos, bajó cargando otra maleta. Puso ambas cerca de la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella lo escucharía. Isabela planeaba irse de madrugada, antes de que llegaran Roberto y el equipo. Tenía que hacer algo. No podía dejar que se llevara a Julia. Esperé hasta que Isabela volvió al cuarto. Entonces, con las manos temblando, tomé mi celular y llamé a Roberto. «Se está yendo ahora», susurré. «Tiene maletas en la puerta. Creo que se va a llevar a Julia». «Voy en camino», dijo Roberto. 15 minutos. «Mamá, enciérrese en el cuarto. No intente detenerla sola». Pero ¿cómo podía quedarme encerrada en el cuarto mientras ella se llevaba a esa pobre muchacha a la muerte? Escuché a Isabela bajando las escaleras. Vi por la rendija que estaba vestida, lista para salir. Tomó las maletas y salió. Escuché la cajuela del coche abrirse y cerrarse. Después volvió a entrar. Mi corazón casi se detiene cuando me di cuenta. Iba a buscar a Julia ahora. Tomé una decisión. Salí de mi cuarto lo más silenciosamente posible. Subí las escaleras tras ella. Vi que abrió la puerta del ático y empezó a subir. No lo pensé, solo actué. Tomé mi bastón. Tenía uno que usaba cuando mis rodillas estaban mal, y la seguí. Isabela no me escuchó subir tras ella. Estaba demasiado concentrada en su tarea. Cuando llegó al tope de la escalera del ático, vi que abrió la puerta del cuarto donde Julia estaba presa. «Hora de irnos», le escuché decir, con un tono frío e indiferente. «Levántate». Subí los últimos escalones, con mi cuerpo protestando, pero mi determinación inquebrantable. Cuando llegué arriba, vi la escena que me horrorizó. Julia estaba flaca, tanto que se le marcaban los huesos. Su cabello estaba largo y enmarañado.
Vestía ropa holgada y sucia, pero sus ojos estaban vivos, llenos de terror. Isabela la sostenía del brazo, jalándola brutalmente. Isabela, mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Mi nieta se volteó, impactada. Por un momento nos quedamos mirando. Vi la rápida sucesión de emociones en su rostro: sorpresa, confusión, luego comprensión, y finalmente algo frío y calculador. «Abue», dijo calmadamente, soltando el brazo de Julia. «¿Qué haces despierta?» «¿Qué estoy haciendo?», repetí, con mi voz temblando de rabia y dolor. «¿Qué estás haciendo tú, Isabela? ¿Manteniendo a esta muchacha prisionera? ¿Matando a Tomás? ¿Cómo pudiste?» Vi la máscara de Isabela caer, la sonrisa dulce, la expresión gentil, todo desapareció, revelando algo frío y vacío debajo. «No lo entiendes», dijo ella. «Nunca lo entenderías». «Entonces explícame», la desafié, apretando el bastón. «Explícame cómo mi nieta se convirtió en una asesina». «Tomás me iba a dejar», gritó ella, la fachada de calma finalmente rompiéndose. Después de todo lo que hicimos juntos, se iba a ir así, como si yo no importara, como si nuestro amor no significara nada. «Así que lo mataste», afirmé. «No fue a propósito», protestó. «Fue un accidente. Yo solo quería que se quedara», y se calló. «Pero después de que pasó, viste una oportunidad», terminé por ella, entendiendo con horror. «Viste una oportunidad de empezar de nuevo, y Julia era la única testigo». Isabela miró a Julia con desprecio. Me quería entregar, mi mejor amiga, y me iba a traicionar. «Mataste a alguien», gritó Julia, encontrando su voz. «Tenía que decirlo». «No tenías», respondió Isabela fríamente. «Podíamos haber guardado el secreto juntas, pero elegiste ser la heroína, así que ahora...». No terminó la frase, pero no era necesario. Sabía lo que planeaba hacer. «No voy a dejar que la lastimes», dije firmemente, poniéndome entre Isabela y Julia. «Vas a tener que pasar por encima de mí». Isabela se rió, pero no era una risa alegre. Era amarga, dolida. «Abue, quítate. No quiero lastimarte a ti también». «¿A mí también?», repetí. «¿Me estás diciendo que ya planeabas lastimarme?» «Si era necesario», admitió, y esas palabras me calaron más hondo que cualquier cuchillo. La niña que había ayudado a criar estaba dispuesta a matarme si estorbaba en sus planes. «Isabela», intenté una última vez, «no es demasiado tarde. Podemos arreglar esto. Te puedes entregar, decir la verdad sobre Tomás. Fue un accidente, como dijiste. Julia puede testificar eso. Pero esto», señalé a Julia, «esto es secuestro, es tortura. Cada día que la tuviste aquí, lo hace todo peor». «No». Isabela sacudió la cabeza. «Ya llegué demasiado lejos. La única salida ahora es seguir». Dio un paso hacia mí. Levanté mi bastón, algo ridículo contra una mujer joven y fuerte, pero era todo lo que tenía. «Mamá», la voz de Isabela cambió, volviéndose casi suplicante. «Por favor, siempre me has amado, siempre me has apoyado. Hazlo por mí. Finge que nunca te enteraste. Me llevaré a Julia y me iré. No volverás a verme. Puedes vivir el resto de tus días en paz». ¿En paz? Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo podría vivir en paz sabiendo que dejé que mataras a una inocente? «Ella no es inocente», gritó Isabela. «Ella me traicionó». «Ella intentó hacer lo correcto», grité de vuelta. Detrás de mí escuché a Julia sollozar. «Isabela, por favor». Su voz era débil. «Tu abuela tiene razón. No es demasiado tarde. Déjame ir y yo testificaré que fue un accidente. Te voy a ayudar». «¿Crees que soy estúpida?», se rió Isabela. «En el segundo en que te suelte, vas a ir directo a la policía. No, esto se acaba hoy, a mi manera». Avanzó. Sin pensarlo, moví mi bastón, le di en el brazo. No fue fuerte, yo no tenía fuerza para eso, pero la sorprendió. Retrocedió, su expresión volviéndose furiosa. «Abue, no hagas eso». «¿O qué?», la desafié. «¿Me vas a matar a mí también? ¿A tu propia abuela?». Vi la lucha en su rostro.
la niña que conocía contra el monstruo en que se había convertido. Por un momento pensé que la niña ganaría. Entonces escuché sirenas afuera. Roberto había llegado. Isabela las escuchó también. Sus ojos se abrieron con pánico y rabia. «¿Qué hiciste?», siseó. «Lo que debí haber hecho hace meses», respondí. Llamé a la policía. Corrió a la ventana del ático, miró hacia afuera. Vi su cuerpo ponerse rígido al ver las patrullas rodeando la casa, los policías bajando con armas en mano. «No», susurró. «No, no, no». Se volteó hacia mí y por primera vez vi miedo real en sus ojos. «Abue, por favor, tú puedes arreglar esto. Di que fue un error, di que...» «Isabela Hayes», la voz de Roberto retumbó desde afuera, amplificada por un megáfono. «Sabemos que estás ahí dentro. Sal con las manos en alto. La casa está rodeada». Isabela miró de mí a Julia, después a la escalera. Vi los cálculos en su cabeza. ¿Podría pasarme? ¿Usar a Julia como rehén? ¿Intentar huir? «No hagas ninguna tontería», advertí. «Se acabó, Isabela. Se acabó». Por un largo momento se quedó quieta. Entonces, lentamente, sus hombros cayeron. La lucha se le fue. «Yo solo quería que me amaran», dijo bajito. «Solo quería que alguien se quedara». «Yo me habría quedado», respondí, con mi voz quebrada. «Yo siempre estuve aquí, pero tú elegiste este camino». Isabela empezó a bajar la escalera. Sostuve a Julia, que apenas podía mantenerse en pie, y la ayudé a bajar también, más despacio. Cuando llegamos a la planta baja, la puerta principal se abrió. Roberto entró, seguido por otros oficiales, todos con las armas apuntando a Isabela. «¡Al suelo!», ordenó él. «Manos detrás de la cabeza». Isabela obedeció, moviéndose como si estuviera en trance. 2 policías la esposaron mientras Roberto corría hacia mí y Julia. «Mamá, ¿está bien?», asentí, incapaz de hablar. Entraron paramédicos, fueron directo con Julia. Mientras se la llevaban en una camilla, ella me miró. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirse conmigo». La vi ser llevada a la ambulancia. Después miré a Isabela, esposada, siendo conducida a una patrulla. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi tantas cosas en esa mirada: rabia, tristeza, arrepentimiento, desafío. 3 meses han pasado desde aquella noche. 3 meses que han parecido una vida entera. Isabela está en prisión esperando el juicio, acusada de homicidio culposo por la muerte de Tomás, secuestro y privación ilegal de la libertad de Julia, entre otros cargos. Su abogado intenta alegar que el asesinato fue accidental, pero mantener a Julia encerrada 8 meses no puede explicarse como nada más que crueldad calculada. Julia está en recuperación, física y mentalmente. Perdió 40 kilos durante el cautiverio, desarrolló una deficiencia de vitamina D severa, depresión y trastorno de estrés postraumático. Pero es fuerte. Está en terapia, rodeada de la familia a la que Isabela había amenazado. La abrazaron, agradecidos de tenerla de vuelta, horrorizados por lo que pasó. Me visita una vez por semana. Hemos desarrollado un vínculo extraño, forjado por el trauma compartido. En cuanto a mí, sigo viviendo en la misma casa, aunque ahora se siente diferente. Las sombras son más oscuras, los silencios más pesados. Mandé cerrar el ático con llave. No puedo subir allá. Probablemente nunca vuelva a poder. Roberto intentó convencerme de vender la casa, mudarme a un departamento más chico. Pero esta es mi casa. No voy a dejar que lo que hizo Isabela me saque del lugar donde construí mi vida. Visité a Isabela en prisión solo una vez. Fue lo más difícil que he hecho. Estaba flaca, pálida, su cabello recogido en una coleta floja. Cuando se sentó al otro lado del cristal y tomó el teléfono, nos quedamos mirando por un largo rato. «Hola, abue», dijo finalmente. «Hola, Isabela». Mi voz salió ronca. «¿Cómo estás?». Ella se encogió de hombros. «¿Cómo crees? Ya no sé qué pensar de ti», admití. «No sé si te odio, si te tengo lástima, o ambas cosas». «Lo entiendo», dijo bajito. «¿Me odias?».
Ella lo pensó por un momento. No, yo creo que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Salvaste a Julia. Era lo correcto. Pero tú querías que no lo hiciera. Sí, admitió. Una parte de mí todavía desearía que me hubieras dejado ir. Nos quedamos en silencio. Después hice la pregunta que me perseguía desde aquella noche. ¿Cómo llegaste a este punto, Isabela? ¿Cómo la niñita dulce que conocía se transformó en alguien capaz de hacer lo que hiciste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, abue. Te juro que no lo sé. Cuando Tomás se cayó, cuando lo vi ahí tirado, por un segundo sentí horror. Pero después sentí alivio. Y eso me asustó más que nada. ¿Alivio? Porque si estaba muerto, no podía dejarme, explicó ella, con lágrimas corriendo. Y sé lo enfermo que suena, lo sé, pero en ese momento tuvo sentido para mí. Luego, con Julia, cuando amenazó con denunciarme, yo solo reaccioné. Tenerla encerrada era la única forma de mantener mi secreto, de mantener mi vida. Pero no era vida, argumenté. Era una mentira construida sobre muerte y sufrimiento. Lo sé ahora, susurró, pero en ese tiempo parecía la única opción. Miré a la nieta que había ayudado a criar y vi a una extraña. Vas a tener mucho tiempo para pensar en tus elecciones, dije. Y espero, verdaderamente espero, que encuentres alguna forma de redención. Pero ya no puedo ser parte de tu vida, Isabela. No puedo visitarte, no puedo apoyarte en esto. Sería una traición a Julia, a Tomás y a todo en lo que creo. Ella asintió, con más lágrimas cayendo. Lo entiendo. Yo solo quería decirte que lo siento. Sé que no cambia nada, pero necesito que lo sepas. Lo sé, respondí. Y algún día, tal vez pueda perdonarte, pero no hoy, no por mucho tiempo. Me levanté para irme. En la puerta me volteé una última vez. Adiós, Isabela. Adiós, abue, susurró ella. Hoy, mientras escribo esto, Julia está en la sala conmigo. Viene a comer todos los domingos ahora. Se convirtió en la nieta que perdí, aunque ninguna de las dos lo diga en voz alta. Está mejor, más fuerte. Volvió a estudiar. Planea graduarse de psicología para ayudar a otros sobrevivientes de traumas. Su familia se volvió mi familia extendida. Su mamá me llama cada semana. Su hermano menor me dice, abuela Marta. El juicio de Isabela está programado para el próximo mes. Voy a testificar, aunque la idea me parta el corazón. Contaré lo que vi, lo que descubrí, lo que admitió. Lo haré por Julia. Lo haré por Tomás, que merece justicia incluso en la muerte. Y lo haré por todas las víctimas de violencia doméstica, de relaciones obsesivas, de personas que piensan que amor significa control. ¿Qué aprendí con todo esto? Que a veces las personas que más amamos son capaces de cosas inimaginables. Que el amor sin límites, sin respeto por la autonomía del otro, puede transformarse en algo destructivo. Que necesitamos prestar atención a las señales, incluso cuando, especialmente cuando, vienen de adentro de nuestra propia casa. Si estuviera aquí platicando contigo ahora, te diría esto: confía en tus instintos. Si algo parece estar mal, probablemente lo esté. No ignores las señales porque es más cómodo no ver. No permitas que la lealtad familiar te impida hacer lo correcto. Julia sobrevivió porque se negó a rendirse, incluso en los momentos más oscuros, porque creyó que alguien, algún día, la encontraría. Y tenía razón. Me tardé 8 meses, pero la encontré. Así que, si tú o alguien que conoces está pasando por algo parecido, atrapado en una relación abusiva, mantenido en silencio por amenazas, sufriendo en secreto, sabe que hay esperanza. Siempre hay alguien a quien le importas, alguien que va a buscar, alguien que te va a creer. Isabela era mi nieta, mi propia sangre. Pero cuando tuve que elegir entre protegerla y salvar a una inocente, elegí hacer lo correcto. No fue fácil. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero fue la elección correcta. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si tocó tu corazón, si te hizo pensar, te pido que dejes un comentario, le des un like y te suscribas al canal para más historias reales. Y si puedes, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas importantes que necesitan ser contadas. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Hasta la próxima.